Continuando con las funciones y todo lo que son las poblaciones celulares, vamos a hablar de las diferentes poblaciones celulares que ocurren a nivel de linfocitos T, que pueden ser TCD4 o TCD8. Iniciamos con la población de linfocitos TCD4 y debemos recordar que la población de linfocitos T pues tiene TCD4, TCD8 y los TCD4 pueden dividirse en helper, en reguladores, pueden dividirse también en toda la parte de foliculares. ¿Listo? El hecho de que se generen los foliculares no lo voy a explicar en este video porque queda un poco largo. Simplemente recordar que cuando hay una activación, es decir, cuando se tiene una célula dendrítica o una APC, pues en este caso una dendrítica, y que le presenta a dos células mediante el MHC de clase 1, si este linfocito T y este linfocito T, reconoce el péptido que está, o sea, reconoce el antígeno que se le está presentando, y este también reconoce el antígeno que se está presentando, el que tenga mayor fuerza de unión va a ser el que se diferencie a una subpoblación, es decir, a TH1, TH2, TH3, TH4, ¿no? No sé si dije MHC clase 1, era clase 2, ¿listo? Y cuando se diferencian estos linfocitos T a subpoblación, lo que sucede con el linfocito T que quedó específico, pero que no reconoció tan fuertemente al MHC de clase 2 con el antígeno, se va a diferenciar o se va a especializar en un linfocito T folicular, ¿sí? Y el linfocito T folicular no tiene nada más y nada menos que una función más allá hacia lo que es la propia, al apoyo de lo que es el linfocito B. Es decir, lo va a estimular vía citoquinas para que éste pueda generar lo que sería una respuesta como tal, ¿sí? O sea, sintetizar más anticuerpos para la respuesta humoral. Entonces, en la población tenemos lo que sería, esta es como una tabla resumen de Abas. Entonces tenemos lo que es la TH1, TH2, TH17 y lo que sería el T folicular, ¿sí? El que acabamos de hablar. Entonces el TH1 se va a definir como TH1, es decir, hay unas citoquinas que polarizan al linfocito TCD4, en este caso, hacia una población TH1, que es el interferón gamma. Claramente no es solamente el interferón gamma, también es la IL-12, ¿sí? Entonces, la IL-12 y el interferón gamma son los que estimulan al linfocito T para que se diferencie en la población TH1. Cuando se diferencia en la población TH1, este linfocito pues tiene la especialización de generar citoquinas, es decir, sintetizar, producirlas y liberarlas. Un perfil específico. Ahora, ¿cuáles son las citoquinas específicas que va a generar? Pues va a ser tanto interferón gamma como IL-12. Esto ahorita lo vemos. Pero entonces, comprender que las principales células diana son los macrófagos y que, genera la activación de los macrófagos para generar una inmunidad ante los patógenos que son intracelulares. Por eso mismo se activan los macrófagos, porque se necesita la fagocitosis del mismo para generar, pues, lo que es comerse lo que es una célula, básicamente. Cuando tenemos el papel en las enfermedades, estamos hablando de que puede generar una autoinmunidad y también una inflamación crónica. La inflamación crónica se conoce como la enfermedad granulomatosa crónica, que esto lo vemos cuando hay un infiltrado masivo de macrófagos y que básicamente pues se quedan ahí, ¿sí? Por un estímulo constante entre el perfil TH1 y los macrófagos. Siguiendo un poco más con el perfil, acá tenemos una imagen. Yo creo que voy a mover esto acá. Listo. Tenemos esta imagen y estamos observando cómo que es el linfocito, ¿sí? Se diferencia, linfocito T virgen, se diferencia en un linfocito de la población TH1 para que a su vez esta pueda producir lo que sería como tal la citoquina necesaria, que en este caso sería interferón gamma. ¿Listo? Entonces, sintetiza interferón gamma
Y tiene otras moléculas que sintetiza, otras citoquinas que sintetiza, pero principalmente sintetiza interferón gamma. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esto es como una especie de círculo vicioso. Tenemos lo que es la célula dendrítica, que la célula dendrítica tiene la función de presentarle el antígeno mediante vía MHC de clase 2. Este se va a diferenciar hacia el linfocito, pues se va a activar como linfocito TCD4, pero se va a especializar mediante la entrada de citoquinas necesarias. ¿Que cuáles son? Las citoquinas polarizantes es IL-12 y el interferón gamma. Entonces, la IL-12 es sintetizada y liberada tanto por la célula dendrítica como por el macrófago, y el interferón gamma es sintetizado y liberado por el linfocito NK o la célula NK. Entonces, ambas citoquinas van a entrar al linfocito TCD4 y lo va a polarizar, lo va a condicionar hacia una población específica que son los linfocitos TH1. Entonces acá vemos cómo la IL-12 y el interferón gamma activan lo que es un factor de transcripción importante, que es el TBET, y este TBET genera lo que es la producción de interferón gamma. Claro, ¿qué pasa? Este interferón gamma que estamos viendo acá, que es la citoquina preferida por parte de la liberación del linfocito TH1, lo que va a hacer el interferón gamma tiene funciones diferentes, pero la primaria es generar lo que es una activación de los macrófagos, especialmente de la población M1. Entonces, acá tenemos este cuadrito que ya vimos que era como este, pero más resumido. Entonces tenemos la APC que le presenta al linfocito virgen. Este se forma, o bueno, se especializa en lo que sería un linfocito TH1, y este lo que hace es liberar interferón gamma, que permite lo que es básicamente activar al macrófago para asimismo, ¿qué? Pues para asimismo generar lo que sería una respuesta mucho más potenciada. Que el interferón gamma es el que pasa de macrófago M1 a de macrófago no especializado a un macrófago M1, que es lo que estamos viendo. Yo tenía una imagen sobre los esta imagen de acá, podemos observar que el macrófago M1, mediante lo que es el interferón gamma, se diferencia en una población M1. ¿Listo? Entonces este macrófago M1 lo que hace es potenciar la función, que es nada más y nada menos pues que generar una mejor fagocitosis. ¿Listo? Eso es como su función. Entonces, a medida como de resumen, lo que estimula a la célula, al linfocito T virgen, lo que hace el estímulo, o sea, la célula polarizante, la citoquina polarizante, lo que hace es la que polariza al linfocito T, no es nada más y nada menos que el interferón gamma. El interferón gamma es sintetizado tanto por el linfocito NK, es decir, el linfocito sintetiza interferón gamma, y también lo que sería la propia IL-12 como tal. Acá tenemos un recorte de lo que es ABAS, que son funciones importantes, me pareció pues necesario traerlo. Que el interferón gamma activa los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, eso ya los vimos. El interferón gamma también promueve la diferenciación de los linfocitos T, CD4 a población TH1, que ya lo vimos, y genera pues la interferencia al desarrollo de TH2 y TH17, que eso pues se sabe. Los efectos del interferón gamma se deben, de hecho, tal. El interferón gamma estimula la expresión de varias proteínas diferentes que contribuyen a la presentación del antígeno y activación del linfocito T. Ya lo vimos. ¿Por qué? Pues porque simplemente induce una mayor... En los videos pasados vimos cómo el interferón gamma induce la producción de MHC clase 2, al igual que el inmunoproteosoma a nivel del MHC clase 1. También induce lo que es un aumento en los coestimuladores. Y el interferón gamma, acá estamos observando que activa los macrófagos, a las células dendríticas y otras células, pues para que generen una amplificación de la respuesta, que es lo que estamos viendo un poco como en este punto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el interferón gamma especializa más al macrófago, el macrófago, ¿dónde está la imagen? Acá, va a liberar IL-12, y la IL-12 va a viajar de nuevo a lo que sería el linfocito y lo va a especializar aún más. ¿Listo? Entonces es como un círculo vicioso. Ya hablamos de lo que es la parte patológica, que es una inflamación crónica, o sea,
una granulomatosis que se le conoce, y pues eso. Luego tenemos lo que es el perfil TH2, que las citoquinas polarizantes son la IL-4, IL-5 y la IL-13. La célula diana es los eosinófilos y pues permiten lo que es en general activación de eosinófilos, mastocitos y generar una respuesta a los macrófagos. Esto lo vimos en el corte pasado, entonces es un poco más digerible. Y pues la defensa son contra parásitos y helmintos. Recordemos que los eosinófilos, mastocitos y los basófilos son los que se encargan de la respuesta ante los parásitos. Y en las enfermedades pues tenemos lo que sería un papel de alergia, ¿no? Recordemos algo importante también, se me olvidó nombrarles acá ahora que lo veo, es que los TH1 foliculares permiten lo que es el estímulo para cambiar, como va a ser un cambio en el isotipo, es decir, para que el linfocito B, ¿sí? Lo que vimos acá en este ejemplo, para que el linfocito B pase a sintetizar no IgM, sino IgG. ¿Por qué es importante la IgG? La IgG es necesaria para mejorar la respuesta inmune humoral, especialmente porque la IgG funciona como opsonizante, o sea, como un opsonizador, y lo que es permite generar la citotoxicidad en diferentes tipos de microorganismos. Entonces, permite ser opsonizado para que luego mediante el sistema del complemento pueda ser reconocido, pueda ser digerido y que las NK puedan destruirlo. Y la citotoxicidad es porque como son opsonizantes, puede generar lo que es mediante el vía de, como son IgG, mediante vía de complemento, puede generar lo que es el estímulo de, por ejemplo, la vía clásica para generar lo que es la agregación y formación del complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Y bueno, luego vamos con lo que sería la que vimos antes, que sería la TH2. Y el TH2 básicamente hemos dicho que son las citoquinas IL-4, 5 y 13, las que polarizan al linfocito, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, en el epitelio pues está siendo dañado por parte de lo que es el propio epitelio, por el propio organismo, el parásito este. Entonces liberan IL-25, que la IL-25 es lo mismo que que el interferón 17E creo que es. No, que la IL-17E, si mal no recuerdo. La IL-33 y lo que es la linfopoyetina estromaltímica. Todas estas van pues a estimular a lo que es la célula dendrítica, y la célula dendrítica va a sintetizar principalmente lo que es la IL-4. La IL-4 es la citoquina polarizante de mayor magnitud, no es la única, porque ya vimos que tenemos tanto IL-4, 5 como 13, pero la 4 es la más importante. Entonces la IL-4 permite lo que es la diferenciación de un linfocito T virgen a la población TCD4-TH2. El factor relacionado es el GATA3, en el anterior vimos que era el TBET, en este es el GATA3, ¿sí? G de gusano, G de gata, por si se quieren aprenderlo así. Y las citoquinas que libera este linfocito TH2 son la IL-4, la IL-4, la IL-5 y la IL-13. ¿Listo? Entonces, esta IL-4, IL-5 e IL-13 tienen funciones importantes y son varias. ¿Listo? Tenemos la primera, que es tanto el estímulo al macrófago para que pase de un perfil M1, que vimos que era proinflamatorio y que era como pues fagocítico, a un perfil M2 que es antiinflamatorio y mucho más cuidadoso con lo que realiza. ¿Esto es por qué? Esto es porque se necesita mantener el efecto barrera a nivel del intestino, porque si no pues el helminto pues se introduce donde sea, ¿no? Y además pues que se pierden funciones absortivas porque el intestino pues es muy delicado con sus microvellosidades. Entonces la IL-4 y la IL-13 tienen un proceso a ese punto, es decir, permite lo que es que el linfocito TH2 pueda diferenciar de M1 a M2 vía citoquinas IL-4 e IL-13. Entonces genera una activación alterna para reparación tisular, que es antiinflamatorio, que aquí estamos viendo, efectos antiinflamatorios, y pues genera lo que es la inhibición del M1.
Esto es mediante la IL-10 y el TGF-beta. ¿Listo? Luego tenemos la otra que es vía IL-4 e IL-13, que son las mismas para el macrófago, secreción de moco intestinal y peristaltismo para generar una liberación mecánica, una expulsión mecánica de lo que es el microorganismo, el parásito. Y la IL-5 tiene una función hematopoyética porque permite lo que es tanto la activación del eosinófilo como también permite lo que es potenciar su función, es decir, no solamente crea más a nivel de médula ósea roja, porque esta puede ir a médula ósea roja, sino que también puede generar lo que es una activación de la misma, ¿listo? Del eosinófilo. Y luego, por parte del linfocito folicular, en este caso el folicular del perfil TH2, lo que hace es liberar IL-4 e IL-13, igual que el macrófago, igual que el intestino, para generar un cambio del isotipo. Así como vimos antes que el TH1 permitía lo que es un cambio de IgM a IgG, en este caso vamos a hablar que TH2 permite un cambio de IgM a un cambio de IgE. ¿Por qué? Porque la IgE es la que está más relacionada con lo que sería las reacciones antiparasitarias, básicamente. ¿Listo? Básicamente tenemos lo que es la producción de anticuerpos, que es inducida por el linfocito T y genera la desgranulación de los mastocitos, y pues esto es una respuesta humoral como tal, ¿no? ¿Qué más importante por acá? Pues esto ya lo vimos. Bueno, y acá tenemos lo que sería como la función de los macrófagos. Esta función de los macrófagos activados creo que era para la anterior, básicamente porque se genera lo que es el interferón gamma del linfocito TCD4. Vemos cómo se potencia la función de lo que son producción de especies reactivas de oxígeno y pues óxido nítrico y toda esta vaina para que pues se potencie la función, ¿no? Regresando a lo que es el ejemplo del TH2, no hay nada más. Entonces, importante reconocer que tiene una función nada más y nada menos relacionada con lo que tiene que ver los helmintos o los parásitos, y la función que tiene principalmente la polarización de estos TH2 están guiados por el epitelio y por las células dendríticas. El epitelio, ¿por qué? Pues porque libera IL-25, IL-33 y la linfopoyetina tímica stromal, que es la que vimos acá, y también la IL-4, tanto liberado por la célula dendrítica como por otras células, permite lo que es la diferenciación. Y esta va a producir 3 citoquinas que van a generar 3 funciones. Es decir, tenemos la IL-4, IL-5 y la IL-13. La IL-4 y la IL-13 tienen funciones tanto como de amplificación. Acá está, de amplificación, porque la IL-4 pues estimula más producción de este mismo. Y pues tiene funciones tanto diferenciación de M2 como producción de moco y peristaltismo, como también mediante el linfocito folicular permite lo que es el cambio del isotipo de IgG o de IgM, no importa, creo que es IgM nomás, a IgE, ¿listo? Y la IgE permite una desgranulación de mastocitos y eosinófilos que potencia la respuesta. Y la IL-5 es una interleuquina que tiende a ser no hematopoyética, pero sí es una de las que permite la llegada hasta allá y genera el estímulo para generar más eosinófilos desde médula ósea. Luego pasamos a lo que es a los TH17 que estamos viendo acá. Y la alergia pues básicamente es que se producen muchos IgE y pues esto se ve reflejado en la alergia, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque si se generan una hipersecreción de IgE, se genera una desgranulación de mastocitos y los mastocitos liberan histamina y todas estas vainas que nos ponen a moquear a uno. Luego pasamos a los TH17, que los TH17 básicamente son una población alterna a la TH1, es decir, si la TH1 son para organismos intracelulares, pues estas son para organismos extracelulares. La TH17 tiene las citoquinas polarizantes, que son la IL-17 y la IL-22, y su función principal es activar a los neutrófilos, pues porque son los que se encargan de hacer la netosis para organismos grandes extracelulares.
Esto se puede observar a nivel patológico con autoinmunidad y con una inflamación crónica. Y pues es lo que estamos viendo acá. Tenemos básicamente lo que sería los TH17, por hongos, bacterias, la AP se presenta, se diferencia mediante la entrada de lo que sería, acá está, con lo que sería la IL-6, la IL-1, el TGF-beta, ¿listo? Y lo importante reconocer de estas tres, es que TGF-beta tiene que estar mezclado con o IL-6 o IL-1. ¿Listo? Debe estar mezclado con una de las dos. ¿Para qué? Porque por sí solo no va a funcionar. El relacionado es el ROR gamma T. ¿Listo? Es el relacionado. En el anterior TH1 era el TBET. En el TH2 sería el GATA3 y en este es el ROR gamma T. Lo que es la IL-6 y la IL-1 junto con el TGF-beta son las principales citoquinas que permiten la polarización hacia un perfil TH17. ¿Listo? La polarización a un perfil TH17 básicamente es pues mediada por estas citoquinas y la liberación que tiene son por, o sea, las citoquinas que libera es IL-17 e IL-22. ¿Listo? Entonces la IL-17 y la IL-22 básicamente tienen funciones más allá, pues dos funciones importantes. La primera son la IL-22 y la IL-17 promueven la producción de lo que son péptidos antimicrobianos. También promueven lo que es la producción de diferentes tipos de quimioquinas, ¿listo? Como por ejemplo la IL-8, que es una quimoquina. Y es básicamente la IL-17 la que induce la producción de la IL-8, que es una quimoquina, para que ésta pueda generar el reclutamiento de neutrófilos como tal. Básicamente esa es como su única función, ¿sí? Genera lo que es una respuesta pues proinflamatoria, genera una respuesta digamos de reclutar neutrófilos por quimoquina IL-8 y la producción de péptidos antimicrobianos como pues son las catelicidinas, defensinas, la LL37, surfactantes, etc. para generar lo que es como tal esta vaina, ¿no? Algo importante a reconocer es que los TH17 aquí vemos que genera autoinmunidad de inflamación, pero cuando digamos que se generan lo que son péptidos microbianos y un aumento en la función de barrera, estamos haciendo referencia a que la IL-22 produce esto, a que las células entre sí van a formar lo que son unas uniones intercelulares mucho más fuertes. Y cuando son uniones mucho más fuertes, esto se va a ver reflejado en que en que las células, pues los leucocitos no van a poder pasar al otro lado. ¿Listo? Es decir, se refuerza como esa barrera de lo que está afuera o en el lumen de lo que está adentro. Esto claramente tiene pues es bueno y es malo. Es bueno porque no puede pasar el microorganismo de afuera hacia adentro. Es malo porque las células no pueden pasar de adentro hacia afuera. Y lo otro es que al momento de generar péptidos microbianos y al momento de generar un aumento en función de barrera, se van deteriorando todas estas células a nivel que están en el borde junto con el lumen, en contacto con el organismo, con el microorganismo. Entonces se puede generar lo que es un recambio constante de estas células, es decir, que se cambien para no perder ese efecto barrera. Y si un recambio es constante, es decir, si el patógeno se encuentra de manera crónica, puede generar una inflamación crónica y esto puede generar un daño tisular que puede verse reflejado principalmente en lo que es, por ejemplo, neoplasias, porque se está tratando de recambiar tanto esas células para como tratar de mantener ese efecto, pues que simplemente se pueden generar neoplasias. ¿Listo? Luego pasamos a los linfocitos T reguladores, que los linfocitos T reguladores, y acá los linfocitos foliculares que ya los vimos, ¿listo? Lo que sería los linfocitos B, o sea, promueven la producción de anticuerpos de linfocitos B y son para microorganismos extracelulares
Claramente en TH1 vimos que funcionaban ante microorganismos intracelulares, pero pues esto se sabe que por sistema de complemento, si un organismo es intracelular, debe haber pasado por fuera en algún momento. ¿Listo? Vale. Continuando con lo que son los T reguladores, hay dos tipos de formación o dos tipos de origen que pueden tener los linfocitos T reguladores, que se conocen como los Treg-I o los Treg-N. Si están en la producción primaria, es decir, cuando se produce un órgano linfoide primario, se conocen como NTreg, que son los naturales, los linfocitos T reguladores naturales, y si son I es porque son inducidos, que es cuando ocurren a nivel de la periferia. ¿Qué pasa? Esto sucede básicamente cuando un linfocito TCD4 reconoce, o un linfocito T reconoce un antígeno propio con mucha afinidad, entonces si no se muere, o sea, si no lo matan, si no introducen apoptosis, pues lo otro que puede hacer es simplemente inducirle mediante IL-2 y FOXP3, se induce a lo que es, y pues TGF-beta, claro, se inducen a la diferenciación de linfocitos T reguladores. En ambos casos, en este y en este. ¿En este cómo es? Pues nada, cuando reconoce un antígeno propio en tejidos periféricos. ¿Listo? Entran en anergia y esto pues simplemente se diferencian, si es que no entran en apoptosis, se diferencian en pues mediante FOXP3, mediante lo que es el IL-2 y el TGF-beta, pues se introduce a la población de regulador. Básicamente lo que hacen estos es inhibir las respuestas de los linfocitos y las respuestas de otras células, como linfocitos B, linfocitos NK, como también macrófagos. Pero lo más importante es que inhiben la respuesta de los linfocitos T efectores. ¿Listo? Los inhibe, es decir, evita que su respuesta sea potenciada. ¿Cómo hace esto? Entonces esto lo hace mediante la expresión de diferentes tipos de moléculas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, digamos, como un esquema de cómo funciona. Entonces tenemos un linfocito T regulador que lo que hace principalmente es regular claramente tanto células como la dendrítica como lo que son los linfocitos T, pero principalmente la respuesta de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hay diferentes tipos de moléculas inhibitorias como la CTLA4 y como es el PD1. ¿Listo? CTLA4 es antígeno del linfocito T citotóxico y el PD1 es Program Death Protein 1. ¿Sí? De hecho acá abajo está escrito. Y lo que realizan estas moléculas que están expresadas a nivel de los linfocitos T activos y linfocitos T reguladores es esto mismo, es generar una especie de retroalimentación negativa para que la respuesta no sea tan exacerbada, pues para que no se vaya a generar una muerte como tal o una hiperreactividad. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo en este punto es que este linfocito T regulador lo que está haciendo es inhibir la activación, ¿sí? Es inhibir la activación de lo que sería este linfocito T en su 100%, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Esto lo hace mediante lo que son las dos proteínas, por lo que sería CTLA4 y lo que sería el propio PD1. CTLA4 tiene los mismos ligandos que CD28, que es la coestimuladora que genera la señal número 2, pero la diferencia es que tiene de 10 a 20 veces más afinidad que CD28. Es decir, CTLA4 tiene más afinidad por B7 que CD28 por B7. Entonces, de esta manera es una manera regular, es un inhibidor competitivo básicamente. Entonces, lo que sucede en este punto es que se expresa el linfocito T, expresa CTLA4, se une con B7 para que asimismo trate de regular competitivamente la cantidad de coestimuladores que se están generando, es decir, la cantidad de ligandos que se están generando. Por eso nosotros estamos viendo acá en esta imagen que cada vez hay más linfocitos T reguladores y cada vez hay menos linfocitos T activos. ¿Por qué? Pues porque se están robando los ligandos que generan la coestimulación para que se genere la activación total del linfocito. Eso es uno. Y lo otro
es básicamente que con PD1 lo que hace es básicamente pues inhibe la respuesta como tal. Entonces, recordar que CTLA4 pues es más, tiene digamos más afinidad, lo que son los linfocitos CD8, si tienen más afinidad, y lo que sería PD1 tiene más afinidad de los linfocitos TCD4. Otra característica importante, estoy tratando de pensar que puede ser más importante acá, pues nada más, básicamente, que se generan lo que es como tal una respuesta, ¿sí? Creo que no sé, bueno, en el VIH, lo que es la Treg, básicamente el VIH tiene una afinidad por muchas poblaciones, pero principalmente por TH1. Y cuando tiene una afinidad por esta célula, por esta población, lo que hace es o las mata o induce una diferenciación a Treg. Y claro, los Treg lo que hacen es regular la propia respuesta inmune. Y si regulan la propia respuesta inmune, es decir, la atenúa, pues claramente la proliferación del VIH va a ser mucho mayor. O sea, como que genera mayor latencia. Sí, yo creo que no se queda nada más por acá. Inhibidor competitivo con estimulación, B7 afinidad, respuesta contra antígenos propios. Y ya, la verdad. Luego tenemos lo que serían los linfocitos TCD8. Que los linfocitos TCD8 pues son linfocitos que se diferencian básicamente pues por el MHC clase 1. Y esta tiene la funcionalidad, que es lo que estamos viendo acá. Acá. Tiene la funcionalidad pues de generar apoptosis en una célula cualquiera, listo, que pues esté mal. Esto lo hace por dos vías, sea por una vía, digamos por granenzimas, que son pues por vesículas liberadas básicamente, o por una muerte inducida por FAS ligando, ¿sí? Entonces básicamente lo que hace el linfocito TCD8 es primero pues liberar diferentes tipos de citoquinas, ¿sí? Libera citoquinas como el interferón 1, tipo 1, pues el interferón tipo gamma. También puede liberar pues la IL-12 y la IL-2, ¿sí? La IL-2 pues para estimular lo que es la propia producción y diferenciación en lo que sería linfocitos T de memoria y linfocitos T efectores. Y IL-12 pues para promover la inflamación, y pues el interferón gamma para macrófagos y el interferón tipo 1 para la respuesta antiviral. Eso que estamos viendo acá, ¿cómo induce? Pues mediante el FAS ligando, es decir, el ligando se expresa a nivel del linfocito y la célula expresa FAS, que es el receptor. El receptor en células tumorales o en células infectadas básicamente generan un trímero. El trímero FAS induce lo que es el disco de la muerte, que es cuando se introducen el FAS ligando con el FAS receptor, y lo que hace es inducir la apoptosis mediante caspasas, y esto genera toda esta muerte como tal. Algo también importante es considerar lo que está acá en esta imagen, que es algo que se llama como el agotamiento, ¿listo? Entonces el agotamiento es cuando una infección es tan crónica que el linfocito ya presenta receptores que están agotados, o sea, que se inhiben. Entonces no actúan de la misma manera para generar apoptosis en células que están infectadas. Y esto también se puede observar a nivel, digamos, de la propia citotoxicidad que puede tener el propio linfocito. Porque puede llegar a ser tan citotóxico que puede generar un daño tisular, como se puede ver en la hepatitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces la infección aguda, pues se elimina el antígeno porque estamos viendo que no hay ningún problema, porque es agudo. Pero cuando es de manera crónica, se genera este agotamiento. ¿Listo? Entonces el agotamiento de linfocitos T, la expresión de receptores inhibitorios, y lo que sucede es que simplemente no se induce una muerte como tal. Claramente esto es aprovechado por las células tumorales pues para generar la expresión de receptores ligandos, como puede ser el PD1, ¿sí? Para inhibir lo que es la respuesta citotóxica del linfocito TCD8 y pues que esto perdure con el tiempo. Poco más diría yo.